Bueno, les damos la bienvenida a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a cada uno de nuestros radio oyentes con nuestro segmento Las Siete Esferas o Gobierno Civil Bíblico. Lo presente lo dirige el pastor Ricardo Molina. Vamos a dejar que él presente a los invitados que tiene hoy. Doctor Ricardo Molina, ¿cómo está? Muy bien, Jorgito, muchas gracias por la oportunidad siempre de poder estar aquí al aire, en vivo, a través de Busco en Ti, la emisora cristiana donde estamos en el final, y claro, también en vivo en Facebook Live para todos los que nos siguen a esta hora de la tarde, hoy jueves, un día histórico hoy, un día muy importante. Es histórico, pues porque nosotros somos protagonistas de este día. Es histórico porque en este día ocurren cosas muy tremendas para bien o para mal del país. Antes de presentarles a nuestro querido pastor que nos está acompañando regularmente, Pastor Misael Rosso, bueno, presentémoslo de una vez. Quería leer, pero lo leo ahora. Pastor Misael, salude a la audiencia. Muy buenas tardes para ti, Pastor Ricardo, y también para Jorgito, que está aquí en todos los controles del trabajo que estamos haciendo en la emisora Busco en Ti, donde estás no es el final. Me gusta esa frase. Bienvenida a toda la audiencia, cordial saludo, y hoy es martes, estimado Pastor. Cierto, gracias. Mira, el programa lo tenemos todos los martes y todos los jueves. Qué bien, Pastor Misael, que estás atento. Quiero comenzar leyéndoles un texto de la Biblia que dice Malaquías 4:6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La pregunta es, ¿por qué este mundo está tan mal? Sencillo, porque la iglesia, porque la familia está mal, y ese es el núcleo de la sociedad en la que vivimos. Dios quiere sanar nuestra tierra, pero primero debe volver el corazón de los padres hacia los hijos para que se pueda restaurar el corazón de los hijos y las generaciones futuras puedan vivir a la manera de Dios. Necesitamos abrir caminos de restauración en el corazón de los hijos sin importar su edad. Bienvenida, doctora Esperanza Balbuena. Muy buenas tardes, doctor Ricardo, Pastor Misael. Jorge, muchas gracias por la invitación y nuevamente aquí con todos ustedes apoyándonos en esta noble labor de poder llevar un mensaje no solo de restauración sino también del reino. Muchas gracias. El jueves pasado la doctora Esperanza estuvo enfrente del programa con el pastor César Osorio, porque donde yo estaba sin electricidad, sin internet. Entonces la doctora Esperanza con César Osorio estuvieron enfrente del programa. Muchas gracias públicamente, doctora Esperanza. Muy bien, pues estamos hablando de las 7 esferas de la sociedad, y una de las esferas de la sociedad es el gobierno civil, entendiendo que el gobierno civil que registramos hoy en día en nuestras sociedades latinoamericanas no es la forma de gobierno civil correcta. Por esa razón, las sociedades nuestras viven en ruina, en pobreza, en esclavitud, y son sociedades donde los que se benefician solamente son unos pocos y la mayoría estamos en lucha, en pobreza, y es muy complicado salir adelante en medio de una sociedad opresiva bajo leyes injustas creadas pues por un grupo de personas que a veces se consideran dioses, y me refiero a los congresistas de los países latinoamericanos que han malinterpretado un poder delegado dado por el pueblo. Otra cosa que los congresistas están equivocados es que creen que ellos son todopoderosos y tienen, pueden permanecer en sus puestos eternamente y para siempre, cuando los puestos que ellos tienen son provisionales, y creen que al llegar ahí pues tienen toda la autoridad para hacer y deshacer como quieran con el país. Bueno, en este orden de ideas, porque pues parece que estamos hablando fuertecito hoy, ¿no? Fuertecito, pero toca hablar fuertecito porque estamos en Colombia, y desde Colombia estamos proyectándonos a toda Latinoamérica,
con estas enseñanzas. Y antes de entrar en materia de lo que está pasando hoy, porque hoy está pasando algo muy tremendo en el Senado, están debatiendo una vez más un proyecto de ley peligrosísimo para la familia y la sociedad, como es el proyecto de ley 320. Y cuánto mal, si se llega a aprobar este proyecto de ley, cuánto mal va a traer a la sociedad. Y yo estoy escuchando a la doctora Esperanza ayer, una ponencia que hizo espectacular sobre también cómo afecta ese proyecto de ley en la parte educativa. Posiblemente hoy tocaremos eso, pero antes de entrar, yo quiero que miremos el PowerPoint que tengo aquí, como para tener una base de cuál es la función del gobierno civil, ¿no? El gobierno civil, pues hemos dicho que es una institución divina, pero el gobierno civil está exclusivamente, tiene tres responsabilidades básicas: proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Nosotros podemos quedarnos ahí hablando de estos temas porque son temas calientitos que nuestro gobierno civil no cumple y que nuestro gobierno civil viola. Entonces el gobierno civil es una institución divina para proteger la vida, la libertad, la propiedad de los ciudadanos. Y aquí quiero que nos enfoquemos. Hemos rendido al César las cosas de Dios en dos formas principales. Recuerden un texto bíblico que dice: da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, la diapositiva nos guía a mirar que los ciudadanos hemos rendido, hemos dado a César, es decir, César aquí representa el gobierno estatal, las cosas de Dios. Y la hemos rendido al gobierno estatal en dos formas principales. Una, el control de los niños, y dos, el control de la propiedad. Ahora vamos a hablar solamente de una, el control de los niños. Ahí paro entonces de compartir esta diapositiva para que entremos en materia. Ustedes que vienen afiladitos, están afiladitos. Estamos afiladitos porque hablar de este tema en estos días ha sido tremendo. Anoche tuvimos una clase espectacular en nuestra escuela de gobierno sobre poner a dieta al gobierno. Ponga a dieta al gobierno. Y estamos en la época de la dieta, ¿no? Ejercicios, comida orgánica, no mucho sal, no mucha azúcar, hacer ejercicios en la bicicleta, pesas, no subir de peso, bueno, en fin, todas estas cosas. Pues el gobierno está muy gordo porque se le ha dado mucho poder y hay que ponerlo a dieta. ¿Cómo se pone a dieta el gobierno? Pues quitándole el poder que le hemos dado. Entonces, hablemos de que le hemos dado al gobierno el control de nuestros hijos. Vamos a hablar de eso, Pastor Misael y doctora Esperanza, porque de eso habla la ley 320 del 2020. Esa ley viene del proyecto de ley 179 de 2019 de la Cámara, ahora está en el Senado. Entonces, hablemos un poquito de esa ley y qué es lo que esa ley tiene detrás en cuanto a los niños, porque la ley dice el senador Peinado es el que ha propuesto esta ley y supuestamente es para proteger a los hijos. ¿Qué piensas tú, Pastor Misael, de una ley que proclama que la idea es proteger a los hijos, pero que en su efecto produce todo lo contrario? Estimado Ricardo, cordial bienvenida para la doctora Esperanza. Es un honor compartir contigo. Es muy importante que la amable audiencia hoy con nosotros estudiemos y entendamos que la familia es un diseño perfecto de Dios. La familia es un modelo de Dios. O sea, la familia no puede ser un modelo que ahora o permitir que el gobierno, el Estado le dé un modelo. Nosotros tenemos claramente los principios, y tú decías de las jurisdicciones que tiene el gobierno, es decir, las funciones que debe de ejercer, pero la familia es un diseño original de Dios. Muy bien, muchas gracias. Esa es la base, ¿no? La base es que
la familia es una agencia, un componente importante de la sociedad y por lo tanto tiene unas responsabilidades individuales, una jurisdicción única, tiene su autoridad propia y su rol y sus metas determinadas. Vamos, doctora Esperanza, que usted también que está afiladita, ¿qué piensas en cuanto a eso de que el gobierno está haciendo una ley para proteger a los hijos? Tú eres mamá también, ¿no? Claro que sí, en calidad de madre, en calidad de docente, en calidad de ciudadana, es lamentable que nuestros congresistas pretendan quitar la autonomía de los padres en la formación, educación de sus hijos. Pero a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que la identidad de la familia se ha querido quitar de la mente de cada uno de los individuos. ¿En qué sentido? Desde la misma definición, cuando uno lee la Constitución, cuando uno lee las normas de educación, se da cuenta que desde 1994 en la educación, en el artículo 4 de la ley 115 dijeron el Estado, la sociedad y por último la familia. Entonces, fijémonos en esa jerarquía que están dando a esas tres instituciones, Estado, sociedad y por último la familia. Son las que tienen que velar por la educación y el servicio al acceso de la educación. Entonces, en esa ley 115 me llama poderosamente la atención porque abiertamente le quitan esa autonomía a la familia desde el 94. Primero en la educación, ahora ya en el 2020 en la crianza. Entonces, fíjense que son dos cosas. Primero, se fueron por la parte educativa. Ahora ya vienen de frente con la crianza de nuestros hijos. En realidad, es bastante delicado analizar cada uno del articulado de este proyecto de ley 320, porque hay unas definiciones que son bastante arbitrarias, como la definición que me parece terrible, la de tratos crueles, humillantes y degradantes. A ver, doctora Esperanza, téngalo ahí. Se define... Téngalo ahí porque esa parte es demasiado importante ahí. Vamos a hablar de eso. La terminología. Eso es importante, la terminología. Y para aprovechar tus palabras, en el proceso del gobierno ir apoderándose de la autoridad, ir apoderándose y destruyendo y apoderándose de los hijos. Esa es la meta. El gobierno tiene como meta apoderarse de nuestros hijos. Y tú lo has dicho muy bien. Comenzaron apoderándose de la educación. Y en cada término o periodo de la vida, comienzan cuando la sociedad no reacciona, entonces ellos comienzan a poner más candelita al fuego y comienzan a meterse mucho más adentro de la jurisdicción que no le corresponde, en este caso la familia. Y hoy en día estamos viendo que quieren legislar ya para quitarle totalmente la autoridad a los padres. Y eso es lo que estamos haciendo. Y pues usan esa parte que tú acabas de decir ahorita, ¿no? ¿La puedes repetir? Las definiciones. Definiciones. Claro, es que para poder comprender el contexto de quienes están proponiendo este proyecto de ley, necesariamente debe haber unas definiciones, un glosario, en el que toda la comunidad se debe enterar qué es lo que ellos están pensando. Entonces, cuando... Es chévere. Teniendo un glosario, definiciones, eso me parece a mí tremendo, porque tú sabes que cada filosofía tiene un vocabulario. La filosofía estatista tiene un vocabulario. La filosofía cristiana tiene un vocabulario. La filosofía marxista comunista tiene un vocabulario. Y aquí estamos hablando del Estado. El Estado queriendo ingerir, queriendo pasar su jurisdicción
y poseer lo que no le corresponde, porque el Estado está enseñado a eso. Entonces, vocabulario, un glosario, y si uno no entiende eso, doctora Esperanza y Misael, uno entiende el poder que tiene una palabra, ¿no? Una palabra usada en una ley puede causar mucho daño o puede causar mucho bien. Continuemos. ¿Yo? Pues sí. En el contexto, mira, es tan importante comprender esas definiciones porque son los que nos enmarcan dentro de nuestro actuar como padres o como educadores de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, si a mí me hablan de un trato cruel y me lo definen de la siguiente manera, toda acción de crianza, o porque ya no me metieron con la educación, sino con la crianza de nuestros hijos, niñas y adolescentes. Toda crianza, orientación o educación en la que se menosprecie, humille, denigre, estigmatice, amenace, atemorice, ridiculice a una niña, niño o adolescente. Entonces, miremos cada una de las definiciones intrínsecas que hay ahí. Entonces, cuando me hablan de menospreciar, ¿de qué manera? Usted como padre, en el actuar del común, podemos llegar a menospreciar a un hijo. Esa es una buena pregunta para analizar. Es tan subjetivo. ¿Cómo usted como padre viene a humillar a un hijo? Voy a hacer un paréntesis muy claro. El paréntesis que quiero hacer es que en esta ley, en este proyecto de ley 320 del 2020, abren una bolsita así de grande y meten a todos los papás como si fueran ultrajadores, maltratadores. ¿Ya? Y por eso es que necesariamente hay que hacer esas definiciones. Quiere decir que usted, el oyente, el vecino del oyente, el pastor Misael, Jorge o Esperanza, están metidos ahí como padres de familia, porque esto va para toda la comunidad, para todo Colombia. Lo más tenaz. Entonces, ellos nos están estigmatizando, que nosotros somos unos padres que maltratamos a nuestros hijos, que los menospreciamos, que los humillamos, que los denigramos, que los amenazamos. Y lo más, doctor Esperanza y pastor Misael, lo más tenaz es que la ley le da toda la autoridad a los niños para que ellos sean los que decidan cuando se sienten humillados, cuando se sienten maltratados. Pastor Misael, usted que es papá y tiene experiencia de padre, pues usted le dice a su hijo a estudiar, y si usó un vocabulario no correcto, levantó la voz muy fuerte, y el hijo considera que ha sido amedrantado por su papá. Atemorizado. Atemorizado. Imagínate tú, pastor Misael, un niño inmaduro, un niño que no tiene el carácter necesario, porque, y quiero decir esto porque escuché en la radio hoy, voy a escribir algo sobre eso, que decían que los niños son muy sabios. Y yo pensaba, los niños no son sabios, porque ellos apenas están creciendo, son inmaduros, no entienden toda la fotografía. Pastor Misael, un niño que no entiende todas las cosas y ve que el papá lo forza, porque a los hijos hay que forzarlos a estudiar, a aprender guitarra, a hacer deporte, a no ver más televisión, hay que forzarlos a veces porque están siendo formados, y un hijo piensa así. ¿Ah? Por favor, pastor Ricardo, hasta para cepillarse los dientes, o sea, hasta para ir a hacer las cuestiones de higiene en muchas ocasiones, a los niños hay que educarlos y enseñarlos. Aquí hay algo muy importante, hablando de la terminología, de las palabras, de cada filosofía o de cada manera de pensar, es importante entender esto. Y a nosotros no nos da miedo ni nos avergonzamos estar en los principios, estar cimentado en los principios de la palabra, en los principios de la Biblia, porque además de todo esto, la Constitución de nuestro país invoca el nombre de Dios en su primera página. Su preámbulo. Entonces hay que entender acá con la audiencia, muy importante esta parte. Jesús dijo, tráigame una moneda, ahí está. Y le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron, del César. Entonces le dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y señores gobernantes, señores del Senado, señores de la Cámara, estimadísimos ministros y todo lo que tiene que ver con la parte del gobierno nacional. Ustedes tienen una jurisdicción, unas tareas, unas labores,
pero Colombia nunca le va a entregar al César y estamos dispuestos a dar esta batalla lo que le pertenece a Dios, lo que es de Dios. No vamos a dejar que nos echen en un costal, como dice la doctora Esperanza, y están creyendo que, o están pensando todavía estos señores que les gusta innovar y hacer un montón de diabluras para querer tener una audiencia y una votación electoral después, para decir que son los grandes a costa del silencio de la población. Y creo, Pastor Ricardo, que vamos a tener que levantar una voz y Dios va a abrir los espacios en muchos más medios. Pero vamos a levantar la voz más fuerte, porque estamos levantando la voz más fuerte. Dios va a abrir los espacios en los diferentes medios. Sé que hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de las redes sociales y poder transmitir este mensaje, porque es preocupante para la familia. O sea, esto es una situación de verdad, de vida o de muerte en cuestiones de las generaciones. Hemos vivido tiempos donde han de alguna manera adoctrinado nuestras generaciones, les han inculcado a través de la educación unos sistemas de pensamiento que hoy estamos viendo los frutos. Y ahora, ¿qué más vamos a esperar? O sea, Babilonia se va a quedar pequeño con toda esta cantidad de pensamientos que están tratando leyes, pensamientos que están volviendo leyes para dañar más la humanidad, la familia, y esto no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, y aprovecho para decirle a los oyentes, a los que están en vivo y los que van a ver esta grabación, que por favor levanten su voz por medio del Twitter, por el Instagram, por el WhatsApp, y digan no a la ley 320. Estamos en contra de esta ley y queremos que la archiven. Una pregunta, a ver, para ustedes, para la doctora. ¿Quién pierde aquí? Imagínate tú, un niño se siente amenazado, manipulado, se siente que abusaron de él porque lo mandaban a estudiar, a cepillarse los dientes o a dormir temprano, no sé, cualquier cosa de estas. Y entonces llama a la policía, bienestar familiar, que sea, mira, mi papá me está castigando, me siento abusado, y viene la policía o viene cualquier delegado a ver qué es lo que pasa. ¿Quién pierde en primera instancia cuando el niño denuncia a su propio padre? Doctora Esperanza. Inicialmente y aparentemente, bajo la responsabilidad que todos asumimos al ser padres, pierde el padre. Pero pierde el hijo y pierde la sociedad colombiana. Claro, los hijos pierden. Las generaciones futuras, porque nosotros estamos en un hilo donde el compromiso nuestro como adultos de poder orientar a nuestros hijos, de poder garantizar que las generaciones futuras, que son las que van a dirigir el país cuando nosotros estemos ya viejitos, esas generaciones que se están formando hoy, tengan la capacidad de ser buenos ciudadanos, tengan la capacidad de hacer riqueza, de producir riqueza, de dar sostenibilidad a un sistema económico de un país. Porque el país no se sostiene económicamente por el Estado, porque el Estado, el dinero que tiene el Estado es de nuestros. El Estado se sostiene de la plata de la capacidad productiva de nosotras, las personas adultas. Doctora Esperanza, mira donde yo quiero llegar. Tú lo has dicho muy claramente, por supuesto. Pero cuando un niño, o sea, la ley es para proteger a los niños, ¿no? Y la familia. Pero el niño llama a la policía, denuncia. ¿Qué es lo primero que hace el bienestar familiar? Se lleva al niño. Porque en el artículo, permítame, voy a leerle el artículo 5. El artículo quinto. En el artículo 5, entonces, el gobierno nacional podrá crear centros de formación de pautas de crianza, es decir, los hogares de bienestar que conocemos nosotros, donde están los niños pequeñitos que se los llevan porque los abandonan y unas señoras sustitutas vienen a hacer las veces de mamá. Van a haber hogares para niños, niñas y adolescentes donde tendrán que llevárselo cuando los papás ya no se los aguanten. O centros donde hay montonera. Hay centros donde amontonan a los niños porque no todos pueden ir a una familia que está reemplazando a sus padres. Entonces lo que yo quiero llevarlos a pensar es que el primero que sufre con una ley que supuestamente lo protege es el niño. Y entonces ahí, como el niño sufre,
tendríamos que demandar al Estado y a todos estos congresistas, demandarlos por violar este derecho mismo que ellos están supuestamente, esta ley que están creando. O sea, y la ley dice, Pastor Misael, dice que es una ley, un proyecto de ley no, ¿cómo se dice? Punible. 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 O sea que no tiene castigo, es mentiras. Es mentiras. Porque ya hay leyes que protegen al niño. Y si el niño o el vecino, vamos el vecino dice, yo escuché al niño gritando allá, a ese niño, el vecino llama a la policía, mire, ahí parece que al niño lo están maltratando. Y el vecino llama, lo que esto produce es un caos en la familia. Mire, cuando yo castigaba a mis niñas, voy a decirles, yo no usé rejos, ni machete, ni nada de esas cosas. Yo usaba una chancleta, la psicóloga, ¿no? A la psicóloga chancleta. Pero una chancleta que no golpea nada. Una cosa que es como una espuma. Esa yo usaba. Pero mi niña, antes de yo disciplinarla, lloraban y lloraban como si les estuviera pegando yo no sé con qué. ¿Te imaginas tú? Y que alguien se dé cuenta, mire, ese padre está haciendo llorar a la hija, la está abusando, llamen a las autoridades. Me parece que esa es una ley, un proyecto de ley demasiado incoherente, demasiado fuera de la realidad de la familia. Entonces, los primeros que pierden, Pastor Misael, son los hijos. Y en consecuencia, viene la familia y se destruye porque queda el papá y la mamá y los hijos con otra familia aparte. ¿Quién va a cuidar a los hijos como lo cuidan los padres? Totalmente, y es que el gobierno, el Estado está metiéndose en terrenos o en jurisdicciones que no le competen, totalmente innecesario. Yo, por ejemplo, por gracia de Dios, tenemos un trabajo, un equipo que hacemos en el año con los presos. Más de 22.000 presos hemos alcanzado con el proyecto en las diferentes cárceles, y allí encuentro, pero decenas, centenas y millares de jóvenes que han estado desde los bienestares, que muchos han estado en bienestar, otros en las reclusiones, que supuestamente el gobierno dice, no, pues entonces yo los tomo aquí los voy a rehabilitar, y eso, o sea, eso se ha salido de las manos. Miramos el hacinamiento que hay en las cárceles. Entonces el gobierno no le es sabio, o sea, no le pertenece, no le compete tomar esas, digamos, esas atribuciones de la familia, y no, está en una obsesión por todo, por controlar todo, por tener todo, porque no, hasta nosotros un día tenemos que decir, nos da permiso de bañarnos o quién sabe qué otra cosa. Si seguimos como estamos, ellos van a seguir poniendo leyes para controlar. Pero sigamos con este orden de ideas. Porque lo que la doctora Esperanza comenzó a hablar es de la terminología. Doctora Esperanza, mira este término de ese proyecto de ley, que los padres somos corresponsables de la crianza, educación y corrección de nuestros hijos. Es una patanería, que los padres somos yo coloqué en mi Twitter, incoherente la terminología de algunos congresistas promoviendo la destrucción de la familia con el proyecto de ley 320, como si fueran los progenitores de nuestros hijos, que los padres somos corresponsables juntos con el gobierno, ideas ilógicas pero planeadas por mentes sucias. ¿Cómo es eso? Que usted, doctora Esperanza, Pastor Misael y yo, somos los que tenemos los hijos. Y tenemos los hijos y el gobierno dice, bueno, usted tuvo los hijos, pero también una parte de sus hijos pertenece a nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Eso en qué mente cabe? ¿En qué mente? ¿En qué filosofía? ¿En qué ideología, doctora Esperanza? Pues precisamente quería comentarle lo siguiente. Viene como una avalancha de agresión contra la autonomía de la familia y de los padres. Entonces, este año, a mitad de año, se aprobó la ley 2025 del 2020. Por favor. Qué peligrosa, terrible. Resulta, no me haga pensar en eso que me pone. Resulta que ahí hay unos términos y hay como una formación ahí, una estructura en esa ley, que aquí
la toman sin mencionarla. ¿Ya? Aquí la toman sin mencionarla. Entonces allá nos dicen, muy bien, se van a hacer todas las escuelas de padres. Y aquí nos están diciendo, muy bien, esas escuelas de padres van a tener la filosofía de crianza positiva. Pero si ustedes van y buscan en internet, ya están funcionando. Entonces, fíjese que es como un andamiaje que se ha venido permeando y nosotros no nos hemos dado cuenta. Por la gracia de Dios, quien se percató del asunto se llama nuestro representante a la Cámara Carlos Acosta por Cundinamarca. Ese hombre de Dios, inteligente, padre de familia, se percató del asunto y fue el que nos alertó, y si no, nosotros estuviéramos totalmente ignorantes de todo esto. O sea, definitivamente se requiere que nosotros visualicemos personas que nos representen, pero que tengan conocimiento de gobierno civil bíblico. No hay de otra manera, porque así como ocurrió con la ley de 1994, la Ley General de Educación, como viene ahorita la ley 2025 del 2020 y ahora esta, la 320 del 2020, vienen arrebatándonos todos nuestros derechos como padres. Entonces es una escalada fuerte que viene, un andamiaje muy, muy fuerte, porque necesariamente se están cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenibles. Por eso que estamos hablando del estatismo. Si nosotros vamos a tener líderes cristianos en el gobierno, pero con la mentalidad estatista, entonces los líderes cristianos lo que van a hacer es entregarle las perlas de la familia, de la iglesia, de la sociedad al gobierno, le va a dar más poder al gobierno. Y la idea es poner a dieta al gobierno, la idea es quitarle tanto poder. Entonces no podemos seguir teniendo gente con con la mentalidad de que el gobierno es el que delinea. El gobierno es el que enseña, el gobierno es el que provee, el gobierno es el que da, el gobierno es el que cuida, el gobierno, no, eso que cómo así que el gobierno es el que garantiza, el gobierno no garantiza nada, el gobierno roba y esclaviza a una sociedad y ahora quiere robarnos a los hijos, ahora dice, el gobierno es corresponsable, el gobierno como si el gobierno hubieran dormido con la esposa nuestra, hubieran dormido con ellos, hubieran tenido sexo, hubieran tenido los hijos. ¿Cómo así? Eso es una patanería la palabra que yo quiero usar es no insólito. La palabra se me va ahorita. Pero, ¿cómo esta gente que está en el gobierno pretende aprovecharse de lo más preciado, lo más precioso que Dios le da a un papá y una mamá, que son los hijos? ¿Sabían ustedes que esa es una filosofía socialista, comunista socialista? Eso me suena a mí a Hitler, que Hitler se apropió de los hijos alemanes, de las familias alemanes, y se apropió de ellos y nadie los pudo quitar, y al final levantó un ejército de jovencitos, un ejército adoctrinados por el gobierno para cumplir sus metas de uno de los genocidios más grandes que han ocurrido en la historia, donde han matado, han muerto gente, han abusado del poder. Y aquí vamos nosotros paulatinamente, despacito, con esa misma filosofía, aplicando el mismo sistema. Yo creo que llegó el tiempo de levantarnos y no seguir permitiendo que este Congreso siga legislando esa esperanza. Yo tengo una pregunta para el doctor Ricardo Molina, pero una reflexión para los oyentes. Si el artículo primero de el proyecto de ley, lo voy a leer, por favor, para poder hacer la pregunta. Prohíbase el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes. Ahora permítame decir, si estamos en función
con este proyecto de ley de proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿por qué no incluyen el reclutamiento forzoso? ¿Por qué no se incluye todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil? Única y exclusivamente lo direccionan a método de corrección. Me queda esa gran duda. También podemos pensar con el aborto, ¿no? Pero yo dejar que el pastor Misael hable mientras yo conecto aquí mi computador que se me va a descargar. Pastor Misael, hable mientras ya... La verdad es que en la práctica no se busca proteger al niño. O sea, no se busca realmente garantizar el cuidado, la vida o los derechos fundamentales del niño. Se busca sencillamente meterse en cuestiones o en áreas que no le compete al gobierno cada vez más, y de pronto eso que tú dices, doctora Esperanza, que no incluyeron, lo tienen apuntado para hacer otra barbarie más adelante, otra ley, y con eso meter esa, porque es que esto es asfixiante. O sea, el saber que en Colombia, yo no logro todavía procesar eso, existen casi 6 millones de leyes, y todavía el único trabajo de todos estos señores de la academia, supuestamente, que están allí, o de los congresistas, es hacer y hacer y hacer leyes, en vez de revisar todo lo que hay y poner en práctica lo bueno que haya, y lo otro quitar. Entonces, la verdad, no buscan, yo siempre miro eso, no buscan garantizar los derechos fundamentales del niño, ni cuidar realmente del niño, porque es que si vamos a mirar nada más en términos de la adopción, el que tiene derecho en ese ámbito son los niños. Ahí el que tiene derecho son los niños de ser cuidados, de ser adoptados, pero nadie dice, no, es que yo voy a adoptar un niño porque tengo derecho a adoptar. ¿Derecho de dónde? Los derechos son del niño, y el niño tiene, eso está trillado y eso está dicho por mucha gente especializada, de que el niño tiene que recuperar lo que perdió un papá y una mamá. Y esos derechos no se los está garantizando el gobierno del Estado, si es que está cuidando del niño, por favor. Entonces, sí estamos frente a algo muy peligroso que a uno le da, cuando examinamos esas leyes, de verdad le da tristeza y le da dolor de patria. Sí, el dilema es con los congresistas, los legisladores, que son los que hacen las leyes, las arreglan. Ellos, porque son personajes que, pues, primero que todo, no tienen el temor de Dios. En segundo lugar, pues, su educación es una educación realmente humanista. Y ellos creen que ellos son los salvadores de esta sociedad. Y creen que solamente colocando leyes se puede salvar esta sociedad, cuando siempre ocurre lo contrario. Entre más leyes hayan, más esclavitudes hay. Ahora, leyes hay muchas, ya están colocadas ahí. Lo que pasa es que aquí en Colombia y en Latinoamérica somos expertos en pasar la jurisdicción, en pasar la autoridad delegada, porque el que legisla es el Congreso, y legislan mal, ¿no? Pero la Corte Constitucional, por ejemplo, se tomó el atributo de legislar en cuanto al aborto. ¿Se acuerdan? La Corte Constitucional dijo, hay 3 formas en que una mujer puede abortar. ¿De dónde acá la Corte Constitucional tiene el poder de legislar? Si la Constitución dice que lo que legisla es el Congreso. O sea, las 3 ramas se usurpan los poderes. La rama educativa, ejecutiva, la judicial, y ellos se usurpan, usurpa el poder de este usurpa el poder de este, y ahora quiere usurpar el poder de la familia. A mí me gustó mucho lo que Esperanza habló a los colegios, ¿no? A los colegios, a los profesores. Tú estabas, a los docentes, tú estabas diciendo, ahora imagínate cómo queda un docente cuando un docente tenga que poner orden en el colegio y en el salón de clase. ¿Qué va a hacer si el adolescente dice, me están maltratando? ¿Dónde queda la autoridad de los líderes, de los adultos, de los que educan, de los que guían? ¿Dónde queda la autoridad de la policía?
¿Dónde queda la autoridad? Porque no solamente es la autoridad de papá y mamá, esta ley se expande a cualquier otros organismos de la sociedad. Entonces, en definitiva, para que vamos cerrando por el tiempo, doctora Esperanza, es que esta ley es contraproducente. Es una ley que en lugar de proteger a los niños, los destruye. ¿Podemos dar un pensamiento acerca de eso? Para ir finalizando, en lugar de proteger a los niños, los destruye porque finalmente los va a separar de papá y mamá y los entregará a quién sabe a quién. Bueno, resulta que de aprobarse esta ley, estaremos bajo el criterio de niños, niñas y adolescentes que están en formación de su carácter. Ese criterio está sujeto a dos cosas, a las emociones del niño y a las intenciones del niño. Dos cosas que tienen que ver, pues, almáticas. Emociones e intenciones. Muy bien. Quizás en el cuento de las emociones uno puede decir muy bien, el niño se equivocó, reflexionó, reaccionó, cambió. Pero la intención del corazón va mucho más profundo porque todos conocemos lo que Dios dice al respecto, porque Él sí conoce las intenciones del corazón. Entonces, cuando vemos esa bifurcación de posibilidades, se analiza, por ejemplo, cuál es el entorno de los estudiantes que hay en los colegios o en las instituciones educativas. Entonces, no puede uno basarse en supuestos, sino en hechos reales, que son las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Que en el año 2011, porque esas son las últimas estadísticas que aparecen ahí en el boletín del Observatorio del Bienestar de la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 27.309 adolescentes ingresaron al sistema de responsabilidad penal. Imaginémonos que eso viene en crecimiento. Esos son los estudiantes, son los niños, niñas y adolescentes que estamos defendiendo y que no vamos a poder orientar ni corregir. ¿No más? Exactamente. Entonces, imaginémonos nosotros que los docentes están bajo el criterio de esos niños que están hasta ahora definiendo su formación de carácter. Pero nos encontramos a que puede existir la posibilidad de que uno de esos niños o niñas o adolescentes haya realizado o haya cometido algún actuar dentro de la institución educativa, algún delito demostrado o no demostrado. ¿Qué actuación va a tomar el docente cuando está inhibido de su autoridad para ejercerla por el respeto a la norma que se está proponiendo? Porque el estudiante puede decir, denigraron de mí. Claro. No es cierto. Por eso hablo de la intención del corazón de cada uno de los estudiantes. Claro, y cómo se le coloca a un niño, a una niña, a un adolescente esa responsabilidad tan tremenda en su inmadurez de definir qué es lo que le conviene. Los niños, jóvenes y adolescentes, los niños, niñas y adolescentes no saben todavía qué es lo que le conviene. Están formándose, apenas están buscando un destino. Los que saben qué le conviene a los hijos son los papás, papá y mamá, nadie más. Porque cuando vamos a castigar al niño, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a ¿dónde? 1, 2, 3, que nunca responden. Vamos a llamar a la policía, mire, es que mi niño está aquí haciendo un berrinche y yo no puedo ni tocarlo porque me demandan o qué cosa. ¿Qué hacemos? No va a alcanzar la policía para los colegios, no va a alcanzar las policías para cada casa viniendo a agarrar al niño y asustarlo y llevarlo al CAI, porque ya CAI no hay, ¿no es que los quemaron? Bueno. Es complicado, porque es que es demasiado subjetivo, es muy amplio, deja como unos vicios jurídicos que después tendrán que venir a reglamentar, y en esa reglamentación la empeoran. Cuando nosotros vamos a saber en realidad cuál es la intención del corazón de las personas que están proponiendo este proyecto. Así es, Pastor Misael, tu pensamiento final. Lo primero que tenemos que entender todos, absolutamente los que tenemos
el gran privilegio y la bendición de ser padres es que los hijos, nuestros hijos son un regalo de Dios, nos los ha dado Dios, no ningún Estado. Eso dice la Biblia en el Salmo 127, mis queridos oyentes. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios, los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. A mí me dio mis hijos Dios fue quien me dio mis hijos y Él mismo me dio la capacidad, así como me lo dio junto con mi esposa, la sabiduría para enseñarlos, ahí están mis dos hijos creciendo, siendo una bendición, pero el Estado, ni le he estado pidiendo por allá, ni estoy en esos programas que han inventado, pueden meter mis números ahí, porque no necesito que el Estado se meta con mis hijos. Ni es mi proveedor, ni tiene nada que ver, el proveedor de nuestra familia es Dios, y por eso el único que tiene derecho y toda la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, es Dios, no ningún gobierno. Y lo que tú dices, estimado Pastor Ricardo Molina, es muy importante. Yo me paraba en la plaza de gobierno en Perú y hablaba con los jóvenes. ¿Y qué dicen los jóvenes acerca del gobierno, en medio de todo? O sea, los jóvenes tienen una carencia realmente de que los padres los cuiden, de que los padres los ayuden, porque los guíen. Todo esta Latinoamérica y el mundo está, digamos, en un caos impresionante a nivel gubernamental. Necesitamos hombres y mujeres de Dios, de una generación realmente con principios y valores. Por favor, lleguen a esos espacios gubernamentales para poder darle una esperanza a esta sociedad. Gracias, Pastor Misael. Pensamiento final, doctor Esperanza. Oremos. Lo que nosotros humanamente no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Sí, señora. Los oyentes, cada uno de nosotros somos personas que tenemos principios, valores, que hemos aprendido de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que si nos ponemos de acuerdo, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Entonces, pongámonos de acuerdo. Los hijos son nuestros, son un regalo de Dios, son una bendición de Dios. Los hijos no son del Estado, y la crianza es un deber de los padres de familia, la unidad familiar. Eso es mi última recomendación. Muy bien, y recordarles a todos los oyentes entonces que, por favor, en sus Twitters, en sus redes sociales, coloquen no estamos en contra de la ley 320 de la prohibición del castigo físico de los hijos, de los padres hacia los hijos. Y oremos, como dice la doctora Esperanza, para que esta ley se archive, ojalá hoy se archivara, y paremos y nos enfoquemos en otras cosas, porque eso va de lucha en lucha, de pelea en pelea, ¿no? Y es peleas de ideas, de leyes. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen. Próximo jueves nos veremos, el jueves que viene nos veremos aquí otra vez para hablar de el gobierno de Dios, la república, y hablar en contra y el peligro de un gobierno estatista como el que estamos viendo hoy en día en nuestra querida Colombia y Latinoamérica. Muchas gracias, Dios los bendiga, bendiciones del Altísimo, bendiciones. Para todos, bendiciones.